Ilumina. ¡Vamos, gente! ¿Quién arranca? 3, 2, 1, tiempo. Mira cómo entra, voy a explicar. Me corono cual sultán, te voy a insultar. ¿Para dónde mierda quieren caminar? Parky, aquí no mandas, así que ya te vas. Ellos son síntomas que tiro primo. Guarda que te puedo matar, tengo un buen instinto. Lo hago por movimiento, también lo hago lento. Pero por lo menos puedo representar lo que es el sentimiento. No como ustedes los caretas que tiran 3 letras al aire y a ver si le pegan, pero bueno, no son freestylers. Que van a hablar, parece que vienen de otra provincia porque nunca en sus pulmones representan Buenos Aires. Vengo de otra provincia, vengo de mi habitación, donde perdemos todo síntoma de noción, donde escribir o improvisar no son opción, donde simplemente puedo ser yo. Entre paredes me siento bien, yo nunca me enredé. ¿Y qué quiere que le diga a este men? Si solo es un nene y no se detiene en el beat. Pero soy como Dano y en Melví. Y si hablamos de fútbol me siento como Paredes, Me estoy tirando al piso aunque sé pisar la bocha. Y quiere que le hable de otras cosas. Dice, in love with truth. La mentira es la que le gana la verdad, nunca es una realidad. Todo Dios no significa una deidad. Con el argumento que nombraste te cagaste de hambre. Si no es rap voy dibujando. Llevo talento de artista callejero desde la sangre. Y mientras estos se van a cagar de hambre. Pensé que iba a tirar algo más, se ve que la bomba está acá. A ver si puede explotar como Hiroshima y nos va a derrumbar. Pero si no lo haces tenés que contar que vamos a terminar. La estrategia ya estaba para el último que de risa se iba a cagar. Mientras solo pintan en paredes. Venimos desde donde ustedes saben desde quién es. Si solamente vienen hoy a hablar, pero tiran veneno sacando lengua, parecen que son serpientes. Sí, dice que tiramos 3 rimas al aire. Eso es lo que hacemos nosotros, porque somos freestylers. No nos pensamos la respuesta como ustedes. Ahí se dan cuenta que quieren ser más raperos entre 4 paredes. Y me trabo por lo que te dije anteriormente, porque soy una persona que tiene el coeficiente y que le da a la mente para poder hacer un freestyle decente. No espero respuesta ni aprobación de toda tu puta gente. A mí me da igual, porque yo vengo a rapear, a demostrar lo que soy. El sentimiento me da igual, porque yo estoy en una competencia. Solo vine a bardear. El sentimiento te lo muestro en YouTube, mi canal. La cuenta es para la vuelta. Para vuelta. Pregunta dónde está la bomba, es una ronda de freestyle. Él dice que va pintando por todos lados, no pinto el aire, aire no hay. Estamos en Buenos Aires, que malos aires que hay. Y hay malos freestylers, buenos ciphers. Si lo quiere escuchar, que no le diga a nadie, estoy escuchando como en los viejos tiempos, porque se cree old school. Yo no estoy en YouTube, ella no está en Red Bull, pero no da el nivel. Tenemos la sangre, no tenemos la piel. El conejo estaba en la selva y lo casé. Vine para casa y me emancipé. Le dije a mamá, mamá crecí. Pero le dije ya fue. Pero igual si no te arropa, mamá ya crecí, pero bien que te sigue lavando la ropa. Igual lo dice que donde hay freestyle no hay aire. Acá lo que hay, si no es sentimiento entonces es hambre, es sangre que vamos a buscar. No me venga a nombrar una competencia donde sabemos que tiene nivel para estar. Igual, estás acá en una plaza, es igual, de frente a frente. Aunque seas mujer igual voy a pegar, que suene el ladrido de todos los aullidos que quieran quedar, pero su mente solo terminan corrompidos por algo que es una competencia que está bien para pagar, pero después te olvidas de las raíces donde te fueron a criar. Si cualquiera guacho, vos sos como un cuervo, te querés alimentar de todos los cuerpos que están remuertos. ¿Que me vas a pegar por ser mujer? ¿En serio? Dale, pegame, que igual yo te la redevuelvo, pero de mano y es así, porque al final y al cabo yo tengo un refri, porque este guacho no entiende, te está contaminando. Vos tenés hambre, tu vieja te está alimentando, ya le lavaba la ropa, pedazo de tonto, porque al final vos te das cuenta que la coto, porque no podés ni rapear, tampoco voy tu compa, ellos se la lavan y a vos te compran la ropa. Escúchame, rope, guarda que ahora mismo llega el corte. Dice que no pasa hambre, como se ve que no sale del under y tampoco rompe y compe, porque de ahí sale el hambre donde se esconde. Sé consciente, entre tanta gente ves, tengo calle, la fluidez, check. Guacho, te parto una, dos
paso 3, no llené las barras al final, acótala después. ¿Qué sos de la FMS pelotuda? Dale, seguro lo puedo hacer de una. Me vas a hablar a mí que hay como quebradas una banda encima de la laguna, te la acabo de una. Un aplauso, muchachos. Un aplauso, gente. A la cuenta de 3, 2, 1. La mentira de lo que es su disfraz enseguida se destapó. Manos cuando no dijo nada y encima en el minuto se trabó. Me están contando lo que dijo ella, en serio lo acarrió. El talento que mostraba en San Vital le faltó. Pero ese es tu problema, que estás hablando de competencia, nena. Esto es mi sangre y siempre drena. Este es mi frío y siempre quema. El hielo también es un problema. No todos vivimos entre la nieve, pero sí algunos vivimos entre las hienas. Bueno, pero esa mierda al final no fue verdad. Vamos a competencia, a tener experiencia verbal. Bueno, ¿dónde salís que no llegás? Tenés maíz pero no rap. Sos del país pero infeliz. Fumo hachís para volar. Si vos usás hachís para volar, habla de San Vicente al CAE, cómo se nota que no salen a otro lugar. Porque ahí se da cuenta que estos giles no crecen. Me decís que soy de la FMS, no me lo pregunté 2 veces. Era se lo pregunté 2 veces porque seguro que hasta le saca una canción. El hielo es un problema, si resguarda mi cerebro por un par de años es una solución. Ey, que no entiende y que muera congelado en el saldo de los Disney. Y terminas mirando siempre Walt Disney. Pero ella se encerró en mi corazón, estaba congelado y no se movió. Ellos preguntan quién rompió todo, digo sí, fui yo. Él quiere experiencia verbal. Yo me junté con una persona y le dije, no tengo experiencia sexual, tengo experiencia textual. Ese es tu flow, precio textual, eso no lo va a innovar. No me sirve, estoy en el bar, inservible en el track sos. Mientras que te marco todos los trazos, lo hago en ocaso. No sirve el contenido verbal, si total no lo usás en los vasos. No tenés contenido porque tus mentes están en las nubes. Que me congelen, me despierten en el 2060. A ver si el hip hop se mantiene como yo lo mantuve. Hijo de puta, que me estoy volando. Estoy cazando porque ustedes no tienen nivel, no suben. Pero no te vas a elevar, vas a dejar que la cultura siga estando si no estás. Me haces acordar a la bata Ángel. Igual lo que quiere hacernos se expande. Ey, el hambre ya vino en forma de qué, de golpiza y Faslander. Yo saqué mi hambre, no hay nada que lo sacie. Y esa es mi única razón, que dice que está en el bar. Cuando abre el bar cierra mi corazón. Le dije, yo no te amo, pero ella me dijo te amo. Y le dije, no, no te confundas, que yo solo amo la improvisación. Amo la improvisación, se cierra el bar, se cierra la pasión, se cierra el telón, se cierra la boca tuya por bocón, se cierra todo menos tu corazón. Guacho, encima así lo quiere hacer, aprende de mi free que me sale cada 2 por 3. Te lo pregunté 3. Cuando me preguntaste 3, dale guacho que no se ve. Voy a cerrar tu boca porque al final y al cabo no tienes nivel. Que va a cerrar el bar y también va a cerrar su corazón. Que cierre el bar, que después la que desconoce soy yo. Réplica, pasa uno, muchachos. 3, 2, 1, tiempo. Cualquiera, tantas réplicas me parece re cualquiera. Yo no soy escabra, pero mi mente se marea. Cargan tanta mierda, parece ya rea. No pueden hacer una mierda porque su guacha los correa. Eso me parece que se llama flow. En tu cabeza hay marea, llegó Poseidón. Ya palo con vos. La cara de contextual verbal se notó. No llegó Poseidón, llegó un guachín de San Vicente que se encarga de competir para que le grite la gente. Yo me cago de risa porque a mí me van de frente. Guachín habla 2 veces que te saco los dientes. Hablo 2 veces, 3, 4, 5, 6, te la clavo shit. Pregunté tantas veces y no contestás. Ese es tu modo verbal para que puedo hacer las preguntas y total detective te puede Si encontrar. cualquiera guacho no podés, no tenés iniciativa. Vos preguntate, te lo responde la vida. Porque al final y al cabo, ¿qué mierda sos?
buscar respuesta en alguien que es igual a vos. Eso es verdad, no tuvo suerte. Te contesta la vida, pero el receptor se llama la muerte. Usa la mente, hater, dale que le pego con mi skate, ey. Entro como DJ, ey, como DJ, ey. Cualquiera, guacho, no tengo miedo, vos no sabés cómo ando. Que venga la muerte, vamos a terminar escabeando. A ver qué mierda la muerte, lo que me estoy preguntando. Sé que hay vida detrás de algo, porque sé lo que valgo. Este no está el tope. Te tomás un poco de trago con la muerte, te tomás un tequila, solo un golpe, nada más y quebrás. Quedás en el norte, preguntas a la muerte y encima se esconde. ¡3, 2, 1! ¡Pasa! Un aplauso, muchachos, para los dos equipos.